Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Es un héroe de rango C realmente tan inútil? Se acercan los exámenes finales, estoy tan nervioso. Igual. Solo espero tener un buen partido con mi héroe. Si pudiera sincronizarme con Tornado of Terror, ganaría el premio gordo. ¿Tornado? Hermano, elegiría a cualquier héroe de rango S. Incluso King, que ocupa el 7º lugar. Está bien, cualquiera excepto ese fraude. Jaja. No menosprecies a King. Al menos tiene el poder de intimidar. Sueñan demasiado. Sincronizarse con un rango S no es como comprar verduras en el mercado. Me encantaría tener un rango A. Sí, solo estamos hablando. Tranquilo. Vincent Fox acababa de despertarse y se encontraba totalmente confundido por la charla que lo rodeaba. ¿De qué carajo estaban hablando? ¿Tornado del terror? ¿Héroe este rango S? ¿Un puñetazo en el hombre? Espera, ¿qué tiene eso que ver con los exámenes de ingreso a la universidad? Y lo más importante, Vincent recordaba claramente haberse quedado dormido en casa. Entonces, ¿por qué demonios se despertó en un salón de clases? Él miró a su alrededor. Adolescentes. Todos ellos. Incluso él llevaba un uniforme de escuela secundaria. ¿Qué diablos estaba pasando? Se había graduado de la universidad hacía 2 años y había estado trabajando desde entonces. ¿Por qué había vuelto repentinamente a la preparatoria? ¿Transmigrado? Murmuró las palabras en voz baja. Era la única explicación que tenía sentido. Justo cuando estaba tratando de procesar todo, un dolor agudo le atravesó el cráneo, como si algo estuviera perforando con fuerza su cerebro. Gruñó, agarrando su escritorio mientras recuerdos fragmentados comenzaron a inundarlo. Tras lo que pareció una eternidad, el dolor finalmente se desvaneció. Vincent recuperó la conciencia poco a poco. Así que realmente es otro mundo. Basándose en los nuevos recuerdos, Vincent se dio cuenta de que efectivamente había transmigrado. Este mundo se parecía a la Tierra en muchos aspectos. Tenía internet, teléfonos inteligentes y una civilización moderna. Pero fuera de los imponentes muros de la ciudad, los monstruos vagaban libremente, amenazando constantemente la supervivencia de la humanidad. Y fue gracias a esos monstruos que surgieron héroes humanos con superpoderes. Sin embargo, estos poderes no se obtuvieron mediante entrenamiento o cultivo. Provienen de grietas especiales conocidas como zonas prohibidas. Las zonas prohibidas estaban dispersas por todo el mundo. Algunos eran terriblemente peligrosos y estaban infestados de zombies, fantasmas y otros horrores. Otros estaban relativamente a salvo. El que acaban de mencionar los estudiantes se consideraba el más seguro de todos. La zona de One Punch Man. A cada ciudadano, al cumplir 18 años, se le otorgaba una oportunidad de ingresar a esta zona e intentar sincronizarse con un héroe de One Punch Man. Si tienen éxito, heredarán las habilidades básicas de ese héroe. Tomemos como ejemplo Tornado del Terror. Si alguien se sincronizaba con ella, obtendría telequinesis y se convertiría instantáneamente en un prospecto de primer nivel. Universidades de élite harían fila para reclutarlo, y con suficiente poder mental, algún día podría rivalizar con la mismísima Tornado. Se convertirían en guardianes de la humanidad. Por eso la zona de One Punch Man era conocida como el santuario del héroe. El gobierno incluso lo había convertido en la materia más crítica en el examen nacional de ingreso a la universidad. Porque los monstruos fuera de los muros y solo podían ser detenidos por aquellos con verdadero poder. Momentos después, una mujer de mediana edad entró al aula. Los estudiantes se calmaron inmediatamente. La profesora Elena Ayes recorrió con la mirada todo el salón. Esta será mi última clase con ustedes, dijo con dulzura. Sus exámenes están a la vuelta de la esquina. Espero que todos ustedes obtengan una alta puntuación en la prueba del santuario del héroe. Que tu futuro sea brillante. Ahora que ya hemos cubierto todo el material básico, aprovecharé esta sesión final para compartir algunos consejos clave para su próxima evaluación. Hizo una pausa y luego añadió. La evaluación del santuario del héroe, también conocida como la prueba del recién llegado, debería resultarles familiar a todos. Supongo que ya habrán cumplido los 18, ¿no? La clase asintió. Antes de entrar al santuario, deberán seleccionar a su héroe objetivo. Cada uno tiene solo una oportunidad. Una sincronización exitosa puede cambiarles la vida. Pero si fallan, perderán su oportunidad para siempre. Quedarán atrapados como personas comunes y corrientes. Mi consejo:
Elige un héroe que realmente te convenga. Recuerda. Cuanto más alto sea el rango del héroe, menores serán tus posibilidades de éxito. Es casi imposible sincronizar con los héroes de rango S. Puedes pensar en el proceso de sincronización como la forma en que el héroe prueba a sus sucesores. Y los rangos S. Son extremadamente orgullosos. Rara vez consideran a alguien digno. Muy pocas personas han obtenido la aprobación de un héroe de rango S. Por eso te recomiendo encarecidamente que no los elijas como primera opción. Es una apuesta arriesgada. Los héroes de rango A son mucho más realistas. Muchos poseen habilidades increíbles y un gran potencial de crecimiento, con una tasa de éxito de sincronización mucho mayor. En cuanto a los héroes de rango B, muchos también son excelentes opciones. Tomemos como ejemplo a la líder de rango B, Ventisca del Infierno. Sus poderes son muy prácticos. Pero los héroes de rango C. Bueno, probablemente no necesite decir mucho. La clase estalló en risas. Los héroes de rango C eran considerados ampliamente basura, apenas más fuertes que la gente normal. Solo un tonto apuntaría hacia ellos. La maestra sonrió levemente y luego continuó. Claro, sincronizar con un héroe de rango C tiene una tasa de éxito de más del 90%. Pero usar tu única oportunidad solo para volverte un poco más fuerte que el promedio, eso es una locura. Había una vez un estudiante que, obstinadamente, eligió al héroe de rango C, Mumen Rider. Lo consiguió. Años después, vendía manga pirata y lo arrestaron. PFF. La clase estalló en otra ola de risas. Vincent también se rió. Pero la suya era una risa fría y burlancia. Esta gente realmente no tenía idea de lo que estaba hablando. Como transmigrante, Vincent sabía la verdad. Escondido entre los héroes de rango C. Había un dios literal. Su nombre. Saitama. Cualquiera que haya visto One Punch Man sabía exactamente lo aterrador que era Saitama. En la Tierra, Vincent era un gran fan. Había visto el anime y leído todos los capítulos del manga. Saitama no solo era poderoso. Él era el protagonista. El que rompió el límite. El hombre invencible conocido como el Rey Demonio Calvo. Claro, Tornado era fuerte. Podía controlar la materia y convocar meteoritos como una diosa. Pero frente a Saitama, ella quedaría aplastada de un solo golpe. La razón por la que Saitama fue clasificado como un héroe de rango C no fue más que una casualidad. Reprobó el examen escrito. Toda la clase, incluido el profesor, veía a los héroes de rango C como basura inútil. Porque no sabían quién era el verdadero personaje principal. Pero Vincent lo sabía. Y ya tenía su objetivo fijado. PD. Nuevo libro. Busco todo el apoyo posible. Piedras de poder, reseñas, colecciones, todo ayuda. Comentario 3 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 2. Talentos de héroes que vale la pena sincronizar. En cuanto al verdadero poder de Saitama, Vincent Fox no fue tan estúpido como para compartir ese secreto con nadie. Si alguien le preguntara cómo lo sabía, no podría explicarlo. Y aunque dijera la verdad, ¿quién le creería? ¿Que un tipo calvo de aspecto común poseía una fuerza sin igual? Este mundo nunca había oído hablar del anime One Punch Man. Aquí la gente juzgaba a los héroes casi exclusivamente por su rango. Hace un momento, el profesor mencionó que sincronizar con un héroe de rango C tenía una tasa de éxito de más del 90%. Ese tipo de probabilidad significaba que casi cualquiera podía tener éxito a menos que su suerte fuera absolutamente terrible. Ante ese pensamiento, los ojos de Vincent se iluminaron. Una sonrisa genuina y no disimulada apareció en su rostro. Si pudiera sincronizarse exitosamente con Saitama y ganar su físico, ¿no estaría destinado a volverse invencible? Ni siquiera tendría que trabajar tan duro. Todo lo que necesitaba era ejercicio diario. Y una vez que se quedara calvo, realmente sería fuerte. A Vincent no le importaba quedarse calvo si ese era el precio del poder. La voz del profesor volvió a sonar. En cuanto a los héroes de rango C, no hay mucho que decir. Incluso si sincronizas con éxito, no servirá de mucho. Probablemente solo consigas entrar a alguna universidad de bajo nivel. Pasemos a los héroes de rango S. La clase se animó inmediatamente. Vincent también parecía interesado. Tenía curiosidad por saber cuánto entendía este mundo sobre los héroes de rango S de One Punch Man. Hay 17 héroes de rango S en total. Todos son poderosos, pero no todos son objetivos de sincronización adecuados. Por ejemplo, Blast, el héroe de rango S más alto, no puede ser seleccionado.
Lo mismo ocurre con Metal Knight, Tribe Knight y Genos, en sexto, noveno y 17º puesto, respectivamente. Son robots o cyborgs altamente modificados con los que nadie puede sincronizarse. Y luego está la gran trampa. Creo que la mayoría de ustedes ya saben a quién me refiero, ¿no? La risa recorrió la sala. Alguien gritó. Es el rey del séptimo rango. El profesor rió entre dientes. Exactamente. King. El supuesto hombre más fuerte de la Tierra. En realidad, solo es un tipo normal con una cara que da miedo. Si te sincronizas con él, el único beneficio que obtendrás será un latido más fuerte cuando tengas miedo. Esa frase provocó otra explosión de risas en la clase. Y King no es la única elección cuestionable. El dios cerdo, 10º en el ranking, y el prisionero purísimo, 16º, tampoco son ideales. La fuerza del dios cerdo proviene de la comida. Su apetito es insaciable. Si te sincronizas con él, tu familia podría arruinarse solo por intentar alimentarte. Otra ronda de risas se escuchó. La maestra levantó la mano para que se callaran. Y en cuanto al otro, digamos que lo busquen en internet y juzguen ustedes mismos. Pero entre las opciones viables, Tornado of Terror es fácilmente la más fuerte. Sus poderes psíquicos son formidables. Podría destruir una ciudad sin esfuerzo. La principal experta actual de nuestro país, la señorita Tatsumaki, es la única persona conocida que ha logrado sincronizarse con Tornado del Terror. Posee extraordinarias habilidades psicoquinéticas. Ella sigue siendo la única persona que ha podido competir con Tornado. ¿Y cómo lo logró? Todo el mundo sabe que es pura fuerza de voluntad. En el momento en que la maestra mencionó a la señorita Tatsumaki, la admiración se reflejó en los rostros de muchos estudiantes. Claramente ella era un ícono nacional. Quizás incluso un nombre muy querido y familiar. Otros rangos S viables incluyen a Colmillo Plateado, tercer rango, Samurái Atómico, cuarto rango, y Destello Brillante, 13º rango. Todos tienen habilidades compatibles con la sincronización con humanos normales. Al oír esto, Vincent asintió en silencio. De las descripciones del profesor, estaba claro que la gente de este mundo estaba familiarizada con los héroes de rango S de One Punch Man. Desafortunadamente, no tenían idea de que el más fuerte de todos, estaba escondido silenciosamente entre los rangos C. Ahora que hemos cubierto los rangos S, continuó el profesor, hablemos de los héroes de rango A. Puede que los rangos A no sean tan fuertes como los rangos S, pero muchos aún tienen habilidades decentes que vale la pena considerar. El héroe de rango A más importante es Ansome Mask. Tiene poderosas capacidades regenerativas. El segundo es Ian, seguido por Okama Itachi y Bushidrill, estos tres son discípulos de Atomic Samurai. El quinto es el taparrabos de tanque pesado. Desde el podio, el profesor entró en gran detalle. Explicó las fortalezas y debilidades de cada héroe. Los estudiantes escucharon atentamente. Vincent también lo hizo. Una vez que la maestra terminó de describir al último héroe de rango A, su tono se volvió más solemne. Clase, toda la información que acabo de compartir proviene de innumerables héroes que los precedieron. Usaron su única oportunidad de sincronizar, grabando cada experiencia con la esperanza de ayudar a quienes vinieron después. Su sacrificio es algo por lo que todos debemos estar agradecidos. El gobierno hizo públicos estos datos para beneficiar a la sociedad, para ayudar a la gente a evitar errores y formar defensores más fuertes. ¿Alguno de ustedes recuerda cuántas personas murieron en la última marea bestial? El número fue 74,46 millones. El aula quedó en silencio. Solo quedó la voz del profesor. Ustedes son el futuro de esta nación. Cuando la generación anterior de héroes desaparezca, serán sus hombros los que impulsen a nuestro país hacia adelante. Espero que todos ustedes puedan asumir esa responsabilidad. No te haré perder el tiempo con charlas motivadoras. Solo te diré que hagas lo mejor que puedas en la prueba del santuario. La maestra miró su reloj. Se acabó el tiempo. Vengan todos conmigo. Nos dirigimos al campo para los preparativos finales. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 3. Capítulo 3. Elijo a Saitama, el héroe de clase C. El campo de la escuela estaba abarrotado. Todos los estudiantes de último año de la escuela se habían reunido, y fácilmente eran cientos. Con tanta gente, las conversaciones zumbaban como estática. Todo el campo bullía de ruido. El rostro de cada estudiante mostraba una mezcla de emoción, ansiedad y anticipación. Porque lo que vino después, podría cambiar sus vidas para siempre. Silencio. Un grito bajo resonó en todo el campo.
La voz sonó como si hubiera sido entregada directamente al oído de cada estudiante, haciendo que sus tímpanos zumbaran y sus cabezas giraran. Inmediatamente, la multitud quedó en silencio y sus ojos se dirigieron hacia el podio con sorpresa. De alguna manera, un hombre de mediana edad apareció allí sin que nadie lo notara. Vaya, el rugido del león del director se ha vuelto aún más agudo. Me pregunto si pasaré la primera ronda. Si lo hago, podría dedicarme a las artes marciales. Si vas por el camino marcial, lo mejor que puedes hacer es intentar con colmillo plateado o samurái atómico. Sí, claro. No intentes engañarme. Ni siquiera soñaba con un héroe de clase S. La probabilidad de éxito es muy baja. Optaré por un héroe de clase A, quizá uno de los discípulos de Atomic Samurai. Vincent Fox escuchó a un par de estudiantes susurrando detrás de él. En ese momento, la voz del director resonó desde el escenario. Estudiantes, hoy es su examen de admisión a la universidad. Su éxito o fracaso depende de su desempeño hoy. Representantes de las principales universidades ya los esperan en el santuario del héroe, incluida la Academia Godslayer. Han creado cupos especiales. Si tienen un buen desempeño, podrán ingresar a las mejores universidades. ¿Entienden? Sí. Cientos de estudiantes gritaron al unísono, sus voces rugieron con pasión. Muchos de ellos se iluminaron visiblemente ante la mención de Godslayer Academy. Era la mejor universidad de todo el país. Excelente. El director asintió con satisfacción y luego señaló hacia una fila de autobuses que esperaban fuera de la puerta de la escuela. Estudiantes, sigan a su profesor hasta el autobús asignado. Nos dirigimos al santuario de los héroes. Cada ciudad tenía su propia sucursal del campo de pruebas inspirado en One Punch Man. 20 minutos después. Los autobuses se detuvieron junto a una enorme estructura en las afueras de la ciudad. Estudiantes, ya llegamos. Formen fila y síganme. No se desvíen. Su maestro de aula gritó mientras los guiaba fuera del autobús. Vincent siguió a sus compañeros de clase, formando fila y bajando hacia el bullicioso estacionamiento, ya lleno de profesores y estudiantes de todas las escuelas de la ciudad. Hoy era día de exámenes. Era evidente que todo el alumnado de último año de la ciudad se había reunido aquí. Pero lo que realmente llamó la atención de Vincent no fue la multitud. Fue el edificio que tenían delante. Una estructura en forma de pirámide de unos 20 metros de altura, con entradas en los 4 lados. Este era el legendario santuario de los héroes. Todos los estudiantes lo miraban con una mezcla de asombro y anhelo. Su tutor los reunió y volvió a alzar la voz. Manténganse unidos y síganme adentro. El grupo, con rostros llenos de emoción y nervios, entró al santuario. Dentro había un enorme salón con largas filas de estudiantes haciendo cola. En el centro mismo del salón se alzaba un portal resplandeciente. Uno a uno, los estudiantes fueron guiados por los instructores y emergieron minutos después. Algunos salieron radiantes de alegría. Pero la mayoría tenía caras de decepción. Está claro que lograr una compatibilidad exitosa con un héroe no fue fácil. ¿Morado? Ese sí que es un héroe de primera. Alguien lo logró con un héroe de clase A. Vincent se animó al oír jadeos y murmullos por todo el pasillo. Incluso los profesores parecían emocionados. Volvió la mirada hacia el portal. En ese momento, la puerta resplandeciente irradió una luz violeta brillante. De allí salió una muchacha fría y elegante. Al instante, un grupo de profesores corrió hacia ella, rodeándola con ansiosas preguntas. Entonces, si la luz violeta significa compatibilidad exitosa con la clase A, eso significa que la verde es para la clase B, ¿no? Escuché que la compatibilidad con la clase S activa la luz roja. ¿Y entonces qué tal el clase C? ¿De qué color sería? Mientras Vincent reflexionaba, notó que muchos estudiantes miraban a la niña con los ojos llenos de envidia. Media hora después y finalmente llegó el turno de su clase. En ese tiempo, algunos estudiantes más habían tenido éxito con los héroes de la clase A, pero todos eran de otras escuelas, lo que dejó a los maestros locales sumidos en un silencio de frustración. No te pongas nervioso. Solo concéntrate en el héroe con el que quieres conectar. Creo en ti. Benjamin Tanner, eres el primero. Benjamin Tanner era el monitor de la clase. Siempre había tenido un buen rendimiento escolar y era conocido por su firmeza. El maestro claramente esperaba que el éxito de Benjamin levantara la moral de todos. Benjamin dio un paso adelante y entró en el portal. Pero el vínculo con un héroe no depende solo de la fuerza de voluntad. La suerte también jugó un papel importante y unos momentos después, apareció Benjamin, con el rostro lleno de decepción.
El portal no reaccionó en absoluto. Un claro fracaso. El rostro del profesor se ensombreció. Su plan había fracasado. Faye Shao, eres la siguiente. El maestro no se detuvo en el revés y rápidamente llamó al siguiente nombre. Pero Faye Shao también regresó con las manos vacías. 2 fracasos consecutivos. La moral de los estudiantes empezó a desmoronarse, e incluso el profesor parecía desanimado. Muy bien, el resto, formen fila. 1 a 1, los estudiantes entraron al portal. 1 por 1, fracasaron. Pronto fue el turno de Vincent y continuará, comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 4. Capítulo 4. ¿Alguien realmente eligió a un héroe de rango C? En el momento en que Vincent Fox entró en el portal, el paisaje a su alrededor cambió instantáneamente. A su alrededor se arremolinaban colores deslumbrantes, extraños y fantásticos. Era como entrar en un mundo onírico. Por favor, selecciona el héroe con el que deseas vincularte. A medida que el mensaje resonaba, innumerables imágenes de héroes aparecieron ante Vincent, alineadas para que él pudiera elegir. Ni siquiera miró las secciones de rango S, A o B. Ya lo había decidido. Fue directo a la sección de rango C y buscó rápidamente. Pronto, apareció un joven calvo de aspecto extraño y expresión vacía. Saitama. Con el corazón palpitando de emoción, Vincent lo seleccionó de inmediato. En el momento siguiente, la escena a su alrededor cambió nuevamente a un espacio de color blanco puro. Y así, el mismísimo demonio calvo con capa, Saitama, estaba parado justo frente a Vincent. Vincent se estremeció al principio, pero luego se estabilizó y miró a Saitama con anticipación. Saitama, por su parte, parecía estar examinando a Vincent también. Después de un largo silencio, Saitama finalmente habló. Eres la primera persona que me elige, ¿sabes? Vincent se quedó atónito. No esperaba que Saitama hablara de verdad. ¿No les dijeron que los héroes no hablan durante el proceso de unión? Si te quedaba bien, funcionaba. Si no, simplemente te ignoraban. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Antes de que Vincent pudiera responder, Saitama le hizo una pregunta. ¿Para qué quieres mi poder? Vincent comprendió de inmediato la importancia de esta pregunta. Su respuesta determinaría si lograría conectar o no. Hizo una pausa para pensar detenidamente. Saitama no lo apresuró. Simplemente esperó con expresión tranquila. Después de un largo momento, un pensamiento hizo clic en la mente de Vincent y respondió claramente. Quiero ser un héroe. Una respuesta sencilla. Nada de discursos dramáticos ni declaraciones conmovedoras. En la historia original de One Punch Man, Saitama era un poco vago. Quería ser héroe simplemente porque le interesaba, no porque quisiera salvar el mundo. Así que Vincent estaba jugando. Apostaba a que esta respuesta resonaría en Saitama. Un tenso silencio siguió a su respuesta. Entonces, para inmenso alivio de Vincent, Saitama sonrió. Entonces asegúrate de convertirte en un verdadero héroe. No manches tu nombre. Mientras hablaba, Saitama se convirtió en una corriente de luz brillante y se fusionó con el cuerpo de Vincent. En ese momento, una notificación resonó en la mente de Vincent. Felicidades. Te has unido con éxito al héroe de rango C, el hombre calvo con capa, y has obtenido el físico Saitama. Saitama Physique. Con un entrenamiento constante, puedes volverte infinitamente más fuerte. De vuelta en el salón central del santuario de los héroes, de repente, la maestra escuchó un estallido de exclamaciones de los estudiantes. El portal se iluminó. Ese tal Vincent lo logró. Realmente lo logró. La maestra, que acababa de distraerse, volvió a prestar atención con sorpresa y deleite, mirando rápidamente hacia el arco brillante. Pero entonces, el color no era morado para un héroe de rango A, ni rojo para un rango S, ni verde para un rango B. Era gris. Espera, ¿gris? ¿Qué rango se supone que tiene? ¿Los colores habituales no son solo morado, verde y rojo? Sí, nunca había oído hablar del gris antes, los estudiantes susurraron confundidos, con curiosidad en sus caras. La expresión del profesor, sin embargo, se volvió sombría. Él sabía lo que significaba el gris. Gris, era el color que aparecía cuando te vinculabas con un héroe de rango C. Había una vez un estudiante que se hizo amigo del héroe de rango C, Mumen Rider. Ese estudiante se había convertido en el hazmerreír de todas las escuelas de la provincia. Al pensar en eso, el rostro del maestro se oscureció aún más. Habría preferido ver a su estudiante fracasar antes que convertirse en el chiste de toda la escuela. ¿Eh? ¿Ese brillo, es gris? Vaya, sí que es gris.
No esperaba que alguien eligiera a un héroe de rango C, ¿eh? ¿De qué escuela es él? Parece de la tercera preparatoria, a juzgar por el uniforme. Jaja. Ese niño sí que enorgullece a la tercera preparatoria. Se supone que la tercera preparatoria es una escuela clave, y produjeron este tipo de talento. Me quedé sin palabras. Cerca de allí, algunos profesores notaron la luz gris y comenzaron a chismorrear. Su tono estaba lleno de schadenfreude, claramente disfrutando el espectáculo. Y como nos molestaron en bajar la voz, sus comentarios se difundieron rápidamente en la sala abierta. Muchos estudiantes se giraron a mirar, sorprendidos. ¿Entonces gris significa rango C? Hoy aprendí algo nuevo. Espera, ¿Vincent eligió un héroe de rango C? ¿Está loco? Aunque entré a la universidad con eso, será una universidad de mala muerte. ¡Qué desperdicio! Maldita sea, pensé que tuvo suerte y se unió a alguien poderoso. Resulta que solo es un rango C. PFFTI. Prefiero fracasar antes que terminar con un héroe inútil de rango C. Hasta el director está aquí ahora. Mírale la cara, parece enojado. Vincent está en problemas. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 5. Capítulo 5. El físico de Saitama es realmente asombroso. En el momento en que los murmullos de la multitud llegaron a sus oídos, el rostro del profesor del aula se oscureció. También había notado que el director los miraba fijamente, con el rostro lleno de furia. En ese momento, el profesor lo supo. ¿El bono del semestre? Se había ido. ¿Una reprimenda de los superiores? Casi garantizada. Con la ira hirviendo en su interior, la mirada del profesor se fijó en el supuesto culpable, Vincent Fox. En ese momento, Vincent salió por la puerta de luz, su rostro se iluminó de alegría y emoción. La visión solo avivó la furia del maestro. ¿Qué demonios? Acabas de unirte a un héroe de clase C de nivel basura, y realmente pareces orgulloso de ti mismo. Vicente. Sin decir otra palabra, el profesor se adelantó y desató una andanada verbal. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Quién te dijo que eligieras a un inútil héroe de clase C? ¿Quieres arruinar la reputación de toda la escuela? Somos una academia prestigiosa, y aún así terminamos con un estudiante como tú que tira su futuro por la borda. No se anduvo con rodeos al llamar a Vincent delante de todos. Vincent, que hacía unos momentos estaba muy entusiasmado, inmediatamente frunció el ceño. No todos los héroes de la clase C son inútiles. ¿Ah, sí? ¿Y ahora me contestas? ¿Sigues sin admitir que te equivocaste? La cara del profesor se retorció en señal de disgusto. Los héroes de clase C son una basura. Es un hecho. ¿Crees haber encontrado una joya escondida entre ellos? Bien, lo diré aquí mismo. Si tú, Vincent Fox, llegas a ser alguien, si logras derrotar a una sola bestia mutada, me arrodillaré ante ti y me disculparé en el acto. Vincent respondió con calma a la mirada del profesor. Será mejor que recuerdes esas palabras. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Ya había conseguido lo que buscaba. Aunque la escuela le retuviera el diploma y le impidiera entrar a la universidad, no le importó. Al observar la figura de Vincent alejarse, el maestro maldijo en voz baja. Tonterías. Qué indignante. Ni siquiera se les ocurre seguir su ejemplo. Los demás estudiantes rápidamente intervinieron con respuestas obedientes, lo que finalmente calmó un poco el humor del maestro. Sigan adelante con las evaluaciones. La siguiente era una niña que parecía delicada y frágil. Ella cruzó la puerta de luz y, al poco tiempo, un resplandor rojo cegador surgió de ella. Rojo. Ese es un héroe de clase S. Caramba. Alguien se ha unido a un clase S. Toda la sala estalló en jadeos y emoción. El rojo era el más raro de todos los colores. Significó un vínculo exitoso con un héroe de la clase S. La expresión del profesor pasó instantáneamente de la furia a la euforía. Tan pronto como la niña salió de la puerta, él corrió a saludarla. Varios reclutadores de universidades de élite también acudieron, cada uno tratando de ficharla para sus propios programas. Nadie podría haber esperado que una ciudad tan pequeña como esta produjera a alguien capaz de vincularse con un héroe de clase S. Al ver a su estudiante siendo disputado por tantas universidades de primer nivel, el rostro del profesor se iluminó con una sonrisa orgullosa y radiante. ¿Y qué pasó con Vincent Fox, el estudiante que lo había enfurecido antes? El maestro ya había olvidado por completo su existencia. Y mientras tanto, Vincent ya había dejado atrás el caos de la sala de pruebas. No se quedó a ver el alboroto. En cambio, paró un taxi y se fue directo a casa.
Su casa era un modesto apartamento de 2 habitaciones. Sus padres habían fallecido en un accidente. Este apartamento era lo más valioso que le habían dejado. Cuando llegó a casa, el lugar estaba completamente tranquilo. Vincent se sentó en el sofá de la sala de estar y de repente habló en voz alta. Abrir panel de atributos. Inmediatamente ocurrió algo extraño. Un panel holográfico translúcido apareció de la nada frente a él. Mostró todos los atributos físicos actuales de Vincent. Nombre. Vincent Fox. Raza. Humana. Constitución. 10 espíritu. 8 fuerza. 9 agilidad. 11 linaje. Físico Saitama. Despertado. Nota. El hombre adulto promedio tiene una estadística base de 10 en los 4 atributos. Y este era el estado actual de Vincent. El panel de atributos apareció automáticamente después de un vínculo de héroe exitoso. Cada estudiante vinculado tenía uno, aunque cada panel podía diferir ligeramente. Por ejemplo, alguien que se vinculó con Tetsumaki podría tener una estadística adicional de habilidad psíquica. Si no se cumple el contrato, no hay nada. Sin panel, no hay cambio. Por eso siempre dicen, unirse a un héroe cambia tu destino. Con el físico de Saitama, solo necesito entrenar adecuadamente y puedo volverme infinitamente más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo entrenaba Saitama? Creo que eran 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, todos los días. Miró el reloj. Era poco más del mediodía. Vincent se decidió. Empezaría su entrenamiento ahora mismo. Después de comer algo rápido al aire libre y descansar durante 30 minutos, comenzó. Primero fue la carrera de 10 kilómetros que le llevó casi una hora completa. Luego vinieron 100 flexiones, 100 abdominales y 100 sentadillas. Por supuesto, dada su resistencia actual, no podría hacerlos todos de una sola vez. Tuvo que descansar entre series para poder superarlo. Afortunadamente, no estaba completamente fuera de forma porque ya había practicado deportes con regularidad antes. De lo contrario, un entrenamiento como este podría haberle llevado todo el día. Varias horas después y el sol ya se había puesto. Cubierto de sudor, Vincent volvió a convocar a su panel y sus ojos se iluminaron con sorpresa. Todos sus atributos, excepto el espíritu, casi se habían duplicado. Nombre. Vincent Fox. Raza. Humana. Constitución. 18 espíritu. 9 fuerza. 19 agilidad. 17 linaje. Físico Saitama. Despertado. Y comentario 3. Comentario. Voto 1 restante. Capítulo 6. ¿Quedarse calvo para crecer fuerte? Vale la pena. Vincent Fox apenas podía creer lo que veía. Tras unas pocas horas de entrenamiento, sus atributos casi se habían duplicado. Sonreía de oreja a oreja, mirando el panel holográfico que flotaba frente a él. No es de extrañar que lo llamen un físico que rompe límites, es divino. Lo mejor de su recién despertado físico Saitama era lo fácil que era fortalecerse. Sin rituales, sin recursos costosos, sin requisitos complejos. Bastaba con una rutina sencilla y el poder fluía. A diferencia de otros linajes que requerían métodos complejos o despertares peligrosos, este solo necesitaba pura determinación. Vincent recordó la leyenda. Saitama había entrenado durante 3 años. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros todos los días. ¿El resultado? Perdió todo el cabello y se volvió invencible. Vincent se rió para sí mismo. ¿3 años? Puedo esperar. Rayos. Si me quedo calvo a cambio de ese poder, que así sea. Ya podía imaginarlo. Un estudiante divide el continente de un solo puñetazo. Incluso quedarse calvo sería solo una medalla de honor a esas alturas. Después de ducharse, Vincent finalmente cogió su teléfono. Recibió innumerables llamadas y mensajes perdidos. No había traído su teléfono al entrenamiento, y claramente, eso no había pasado desapercibido. La mayoría de los mensajes eran de su mejor amigo, Alex Benson, su compañero de cabecera para maratones de juegos y travesuras nocturnas. En lugar de devolver la llamada, Vincent revisó los mensajes. Zorro, le volaste la cabeza al señor Liu. Se puso rojo como un tomate. Jasmine Carter se enfrentó a Flash y Flash. Clase S. Hasta los funcionarios de la ciudad aparecieron. ¡Qué injusto! El señor Liu ahora está todo sonrisas. Supongo que al menos no te expulsaron. Me echó un samurái atómico. Una mirada. ¡Bam! Listo. Contesta el maldito teléfono. Zorro, no me asustes. Te lo juro, si estás haciendo una locura, sigues conectado, ¿verdad? Incluso con un héroe de clase C, eso es mejor que nada.
No me ignores, hombre. La vida no es divertida sin ti. Vincent sonrió. Aunque el tipo fuera un payaso, a Alex le importó de verdad. Rápidamente escribió una respuesta. Estoy bien. Me eché una siesta. El teléfono estaba en silencio. Un minuto después, Alex volvió a llamarlo, invitándolo a tomar algo y a pasar otra noche jugando. Vincent declinó cortésmente. Después de correr 10 kilómetros y casi desplomarse haciendo flexiones y sentadillas, lo único que quería era comer y dormir. Esa noche, se preparó una cena rápida, se duchó nuevamente y se desmayó en la cama. Los siguientes días transcurrieron entre sudor y ganancias. Vincent mantuvo la misma rutina todos los días. Correr, hacer flexiones, abdominales, sentadillas, repetir. No aflojó ni un segundo. ¿Y los resultados? Estaban locos. Cada día, sus estadísticas aumentaban significativamente. Al final de la semana, su panel lucía así. Nombre. Vincent Fox raza. Humano físico. 46 espíritu. 17 fuerza. 53 agilidad. 41 linaje. Saitama físico, despierto, ahora era más de 5 veces más fuerte que un adulto promedio. Cada vez que apretaba los puños, sentía el poder crudo y explosivo que probablemente podría noquear a un toro de un solo golpe. Saitama Physique, y esta cosa es un código de trampa. Justo cuando estaba terminando otro entrenamiento, alguien llamó a su puerta. Todavía cubierto de sudor, Vincent se secó las manos y lo abrió. Afuera estaba un repartidor. ¿Vincent Fox? Preguntó. Sí, ese soy yo. Paquete para usted. Por favor, firme aquí. Después de firmar, Vincent tomó el pequeño paquete y lo abrió. Dentro había dos cosas. Un diploma de escuela secundaria. Y una carta de aceptación de una universidad de tercer nivel. Vincent sostuvo ambos en sus manos por un largo momento, luego sonrió. Así es como empieza, y sin importar cómo lo vieran los demás, sin importar las burlas ni las adversidades, había forjado un vínculo con un héroe. Había aprobado el examen del santuario heroico. Y lo más importante, y estaba en camino de volverse invencible. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 7. Capítulo 7. Completando las debilidades de Saitama. Academia del Santo Guerrero. Ese era el nombre impreso en la carta de aceptación que Vincent Fox sostenía en sus manos. A pesar de su título ostentoso, no era más que una universidad privada de tercera categoría, una imitación barata de la prestigiosa Academia del Dios de la Guerra. Vincent se quedó mirando la carta, sumido en sus pensamientos. Para alguien como él, que había heredado el físico inigualable de Saitama, asistir a la universidad parecía casi innecesario. 3 años de entrenamiento y se había vuelto invencible. Pero incluso Saitama tenía defectos. Para empezar, no sabía volar. Claro, Saitama podría saltar desde la luna a la Tierra, pero eso era potencia bruta, no vuelo. Y lo más importante, y no podría sobrevivir en el espacio. ¿Y si algún día Vincent se encontrara varado en el vacío? ¿O en un mundo sin atmósfera respirable? Esa debilidad tenía que ser solucionada. La respuesta: encontrar la habilidad de volar o teletransportarse, idealmente, desde otra zona prohibida. Lo que significaba que la universidad era esencial. La mayor parte de la información sobre las zonas prohibidas era estrictamente clasificada. No estaba disponible en línea. El acceso estaba bloqueado por cortafuegos nacionales. Solo se concedió la autorización a los estudiantes universitarios. Algunas zonas prohibidas incluso estaban bajo control militar directo. Solo los estudiantes tenían permiso para entrar. Vincent vio a través del sistema. El país quería que todas las potencias potenciales estuvieran bajo estrecha vigilancia. Incluso una universidad privada sin nombre como la Academia Warrior Saint cobra 50 o 60 mil al año. Él frunció el ceño. El dinero que le habían dejado sus padres biológicos estaba casi agotado. Solo le quedaban unos pocos miles de yuanes, insuficientes para cubrir medio semestre. Necesitaba una solución. Rápido. Las clases empezaron en 2 meses. Recaudar esa cantidad de dinero a tiempo era casi imposible para un estudiante de secundaria normal. Pero Vincent no era un graduado común y corriente. Tenía algunas ideas para ganar dinero rápido, pero la mayoría implicaba tiempo del que no podía disponer si quería seguir entrenando todos los días. Entonces tomó la decisión más sencilla. Vender el apartamento. Era solo un techo sobre su cabeza. Siempre podría comprar otro más tarde, cuando fuera lo suficientemente fuerte como para voltear un tanque con un dedo.
A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Vincent entró en una agencia inmobiliaria y puso el apartamento a la venta. Lo enumeró por debajo del valor de mercado, con una condición no negociable. Pago total por adelantado. Sin préstamos. Sin esperas. Sin bancos. Solo efectivo. 2 semanas después, el apartamento se vendió por 950.000 yuanes, más que suficiente para cubrir su matrícula universitaria y sus gastos básicos de manutención. 2 meses después, comenzó el semestre. Las puertas de la Academia Warrior Saint estaban repletas de actividad a medida que los estudiantes de primer año llegaban con su equipaje y sus ojos fijos en la grandiosa placa de identificación de la escuela. Entre la multitud se encontraba un joven tranquilo que llevaba una bolsa de viaje sobre un hombro. Vicente Fox. En comparación con hace 2 meses, parecía una persona completamente diferente. Sus rasgos, antes suaves, se habían afinado. Su cuerpo esbelto ahora ostentaba músculos fibrosos, forjados mediante un esfuerzo constante y repetitivo. Vestido, aún lucía delgado. Pero debajo, cada centímetro era poder. Su cabello era notablemente más fino pero fue en sus ojos donde se produjo el mayor cambio. Profundo. Seguro. Firme. La mirada de alguien que había caminado a través del fuego y había salido más fuerte. Gracias al físico Saitama, las estadísticas físicas de Vincent se dispararon. Sus 4 atributos, excepto mental, se acercaban a 200. 20 veces más fuerte que un hombre común. No se suponía que esta era una universidad de mala calidad. ¿Por qué hay tantos estudiantes nuevos? Vincent levantó una ceja mientras observaba a la multitud. En ese momento, una chica alegre y con una sonrisa accesible se acercó. Oye. ¿Estás aquí para registrarte? Vincent asintió. Estoy en 2º año, dijo con cariño. Si tienes alguna pregunta, puedo ayudarte. Con su ayuda, Vincent pasó rápidamente por el registro. Muy bien, ya está. Te llevaré a tu dormitorio. Gracias, mayor. Ni lo menciones. Dijo radiante. Mientras caminaban, Vincent preguntó con curiosidad. Pensé que esta era una escuela pequeña. ¿Por qué hay tantos estudiantes matriculados este año? Ella asintió. Eso se debe a que mucha gente reprobó la prueba del santuario de héroes. Pero aún no están listos para rendirse. Así que vienen aquí a probar suerte en otras zonas prohibidas. Los ojos de Vincent se abrieron de par en par. Espera, aunque no hayas superado la resonancia del héroe, ¿aún puedes entrar a una zona prohibida? Por supuesto, respondió ella. Es mucho más peligroso si no tienes talento de héroe. Ella le dio una sonrisa cómplice. Déjame adivinar. Tu profesor te dijo que si no aprobabas la resonancia, serías una persona normal de por vida, ¿verdad? Vincent asintió en silencio. Ella rió entre dientes. Dicen eso para asustar a los estudiantes. Y no se equivocan del todo. Sin el don de un héroe, tus probabilidades de sobrevivir en una zona prohibida son casi nulas. Su voz se suavizó. Algunos ni siquiera lo consiguen. Su expresión se ensombreció. Por un instante, miró a lo lejos, como si recordara a alguien que había perdido. Claramente, ella era una de esas estudiantes comunes y corrientes que se negaban a aceptar un destino mediocre. Y así, al igual que Vincent, ella llegó a la Academia del Santo Guerrero y luchar por algo más. Comentario 1 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 8. Capítulo 8. Puño aplastante de rocas con agua que fluye. Con la ayuda del estudiante mayor, Vincent pronto encontró su dormitorio y conoció a sus nuevos compañeros de habitación. Cada habitación tenía capacidad para 4 estudiantes. Los 3 compañeros de habitación de Vincent incluían un chico gordito y 2 delgados, lo que lo convertía en el único con un físico normal. Después de una breve ronda de presentaciones, aprendió sus nombres. El más pesado era Jason Tanner. Los larguiruchos eran Eric Hunter y Felix Ward. Hola, Vincent. Vamos a un cibercafé. ¿Te apetece venir? Ofreció Felix con naturalidad. Era de aquí y conocía los mejores sitios de la zona. Vincent negó con la cabeza mientras terminaba de hacer la cama. Paso por ahora. Voy a dar una vuelta para familiarizarme con la zona. De acuerdo, tú te lo pierdes. Rió Jason. El trío se fue poco después. Una vez que se fueron, Vincent también salió, pero no por placer. Desde que adquirió el físico Saitama, no se había perdido ni un solo día de entrenamiento. Así es como se hizo tan fuerte. Como siempre, comenzó con una carrera de 10 kilómetros.
Para no llamar la atención en el campus, salió corriendo del recinto escolar y siguió una calle tranquila a lo largo de las afueras de la ciudad. Después de unos 10 minutos, se encontró cerca de un antiguo mercado. Auge. Una estruendosa explosión se escuchó en el mercado que se encontraba frente a nosotros, sacudiendo el suelo. Los puestos callejeros volcaron, la mercancía se desparramó, la gente gritó y cayó en todas direcciones. Incluso Vincent se tambaleó por la onda expansiva. ¿Qué demonios? Alarmado, instintivamente retrocedió hacia un rincón sombreado, mientras sus ojos escudriñaban el caos. Se oían gritos. Salía humo de una tienda derrumbada cerca del mercado. Civiles heridos gemían en la acera. Pero eso no fue lo que realmente sorprendió a Vincent. Un grupo de figuras se disparó por los tejados, saltando de un edificio a otro a velocidades sobrenaturales. Uno de ellos, un hombre musculoso y altísimo, se elevaba más de 10 metros con facilidad, como un auténtico superhéroe. La mandíbula de Vincent se tensó. Ahora podría llevar a cabo hazañas similares pero verlo desarrollarse tan descaradamente a plena luz del día todavía lo dejaba desconcertado. El hombre se dirigía hacia Vincent. Sin dudarlo, Vincent se adentró en las sombras. No había necesidad de involucrarse. Mantenerse discreto seguía siendo su mejor opción. Kevin Cole. Entrégame el suero del supersoldado. Gritó alguien desde atrás. El hombre musculoso Kevin simplemente se rió y siguió corriendo. ¿Suero del supersoldado? Vincent levantó una ceja. ¿No era de Marvel? ¿El suero que convirtió a Steve Rogers en el Capitán América? No esperaba que algo así existiera en el mundo real y mucho menos que provocara una persecución en la azotea. Kevin Cole, estás acabado. Gritó la voz de nuevo, ahora cerca. Vincent observó en silencio cómo se desarrollaba la persecución. Alguna vez, podría haber sido tentado por ese suero. Pero ahora, él tenía algo mejor. El físico de Saitama. Potencial ilimitado. ¿Por qué lo cambiaría por un esteroide glorificado? En ese momento, Kevin se detuvo de golpe. Alguien se interpuso en su camino. Un joven sereno, letal. Parecía surgir de la nada. Su presencia irradiaba una fría amenaza. El rostro de Kevin se ensombreció. El joven no perdió ni una palabra. Grieta. Él golpeó primero. Sus movimientos eran tan cegadores y rápidos que incluso Vincent, con todo su poder actual, apenas podía seguirlos. Cada golpe fluía como agua, estrellándose como rocas. Kevin gruñó al ser apaleado en una lluvia de ataques. Un tenue aura azul se aferraba a los golpes del joven, elegantes pero devastadores. Auge. Kevin golpeó fuertemente el pavimento, tosiendo sangre. Con el rostro contorsionado por la incredulidad, jadeó. Puño aplastante de rocas con corriente de agua. El joven entrecerró los ojos. Al menos lo reconoces. Se giró hacia el grupo que lo perseguía. Llévenselo. Kevin no se resistió. Ya estaba destrozado. Desde la azotea, Vincent observaba en silencio, con la mente acelerada y los músculos tensos. Así es como se ve la verdadera técnica y incluso con el físico Saitama, todavía había alturas que no había alcanzado. Pero lo haría. Apretó el puño. Pronto. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 9. Capítulo 9. Me uní a un héroe de clase C. Luego de que se llevaron al hombre musculoso, la policía llegó rápidamente para restablecer el orden. Vincent Fox notó algo extraño. Ninguno de los heridos armó un escándalo. No hubo gritos, ni demandas, ni drama. Simplemente aceptaron la asistencia médica y los formularios de indemnización en silencio mientras los agentes los acompañaban. Incluso los transeúntes apenas reaccionaron. Se quedaron allí unos minutos, luego perdieron el interés y siguieron con su día. Está claro que este tipo de caos no era raro. Este mundo estaba lejos de ser pacífico. Era un mundo donde los superhumanos caminaban por las calles. Donde las batallas estallaban en público. Donde las explosiones y los puñetazos eran prácticamente parte de la vida cotidiana. Vincent observó el resultado durante un rato, luego se dio la vuelta y reanudó su trote. No tenía tiempo que perder. Para sobrevivir en este mundo y mantenerse a salvo, tuvo que volverse más fuerte. Más fuerte que nadie. Y a la mañana siguiente. El salón de conferencias de la Universidad Saint Valor estaba lleno de nuevos estudiantes, todos llenos de emoción y nervios. No había ejercicios militares ni entrenamientos grupales como en las universidades comunes. Aquí no. En este mundo, si querías entrenamiento de verdad, ibas a una zona prohibida.
Vincent encontró un asiento y esperó en silencio a que comenzara la clase. Ayer, después de su entrenamiento, fue a revisar la biblioteca de la escuela. Desafortunadamente, todo el primer piso estaba lleno de libros de cultura general y material básico, sin nada sobre las zonas prohibidas. Los pisos superiores, donde se encontraban los materiales restringidos, estaban vedados para los estudiantes de primer año. Todo lo relacionado con las zonas prohibidas fue severamente censurado. Incluso compartir información en línea podría llevar a un arresto. Vincent comprendió entonces por qué era necesario matricularse en la universidad para explorarlos. El gobierno controlaba estrictamente el acceso al poder. Al poco tiempo, una mujer tranquila y segura de sí misma se acercó al atril y dejó su lista. Parecía tener 20 y tantos años, vestía elegantemente con ropa profesional y hablaba con claridad y aplomo. Tranquilos todos, dijo con una sonrisa. Soy su consejera estudiantil, Elena Hayes. Espero que durante los próximos 4 años nos ayudemos mutuamente a crecer. Su elegancia llamó la atención de bastantes chicos en la sala. La consejera Simone abrió su lista. Empezaremos con las presentaciones. Cuando diga su nombre, por favor, pónganse de pie y cuéntenos un poco sobre ustedes. Si han forjado un vínculo con algún héroe, asegúrense de mencionarlo también. Ella miró hacia abajo. León Sol. Un chico delgado y con gafas se levantó lentamente. Su voz temblaba un poco. Hola a todos. Soy León San, de la ciudad de Huajín, aún no he conectado con ningún héroe. Solo soy una persona común y corriente. Gracias, dijo Simón amablemente. A continuación, Yvonne Bright. Una chica alta, de cabello largo y negro, se levantó. Su postura era erguida y su expresión serena. Hola. Soy Yvonne Bright, de Ningzhou. Logré conectar con el héroe de clase B, el Blitzard. La habitación explotó. ¿Qué? ¿Ventisca infernal? Ni hablar. Ese es un héroe de primera clase. Pero esta es una universidad de tercera categoría, los susurros llenaron la sala. La gente no podía creer lo que oía. Conectar con un héroe de clase B como el Blitzard fue todo un logro. Incluso las escuelas de nivel medio se pelearían por un estudiante así. Entonces, ¿y por qué estaba ella aquí? Yvonne continuó con voz firme. Sin embargo, no heredé sus poderes psíquicos. Solo uno de sus intereses. Silencio. La habitación quedó en completo silencio. Espera, ¿qué? ¿Solo uno de sus pasatiempos? Los ojos de Vincent se crisparon. Eso puede pasar. De repente se sintió afortunado. Si solo hubiera heredado de Saitama su calva y su mirada inexpresiva, estaría en problemas. Los estudiantes volvieron a murmurar. No sabía que fuera posible, con razón está aquí. Bueno, al menos tiene un panel de atributos. El consejero Simón levantó la mano. Silencio, por favor. Gracias, Yvonne, por tu honestidad. Revisó la lista. Siguiente y Vincent Fox. Vincent permaneció de pie tranquilamente, con las manos a los costados. Hola. Soy Vincent Fox, de Ciudad Baoan. También me he unido a un héroe de clase C. Auge. Caos. La sala estalló aún más fuerte que antes. Un héroe de clase C. ¿Por qué molestarse en decir eso en voz alta? Este tipo tiene agallas, ¿era Mumen Rider o algo así? Vincent permaneció tranquilo ante las risas y el ruido. Solo él lo sabía y el héroe de clase C con el que se unió era Saitama. ¿Y en este mundo? Eso lo hizo imparable. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 10. Capítulo 10. Zona prohibida 2 y un apocalipsis zombie. Si la introducción de Yvonne Bright simplemente hubiera sorprendido a la clase, ¿y entonces cuál fue la revelación de Vincent Fox? Voló el techo. Acaba de decir, ¿héroe de clase C? ¿De verdad habla este tipo? Eso es prácticamente un suicidio profesional. Vincent Fox, qué loco. Yvonne al menos tuvo mala suerte. Pero este tipo eligió a un héroe basura. A propósito, lo respeto. O está loco o es intrépido, y sea como sea, se ha ganado mi respeto. La sala de conferencias estaba repleta de susurros y miradas. Todos miraban a Vincent como si fuera un genio o un lunático. Incluso la consejera Elena Hayes hizo una pausa, visiblemente sorprendida. Vincent se quedó allí sentado como si nada hubiera pasado. Tranquilo. Tranquilo. Despreocupado. Déjalos hablar. Él sabía algo que ellos no sabían. No había elegido a un héroe de clase C. Había elegido al héroe de clase C, el hombre más fuerte del universo, Saitama.
Los demás podrían perseguir trucos de la clase B o leyendas de la clase S. Vincent estaba jugando un juego más largo. La consejera Aye se aclaró la garganta, recuperando la compostura. Gracias, Vincent, por tu singular presentación. Sigamos. Beauly. Y continuó el pase de lista. Finalmente, se celebraron las elecciones de clase. La niña elegida como presidenta de la clase era alta, tranquila y elegante, exactamente el tipo de chica que atraía a los chicos. Yvonne Brigg fue elegida vicepresidenta, ganándose gestos silenciosos de respeto. Al mediodía la orientación estaba completa. Luego vino la verdadera sorpresa. Su primera clase oficial. Entró un profesor de edad avanzada, encorvado bajo el peso de varios libros gruesos y de aspecto antiguo. ¿Quién es el presidente de la clase?, preguntó sin levantar la vista. La serena presidenta de la clase dio un paso adelante, tomó con gracia los tomos y los repartió entre sus compañeros. Vincent recibió su copia. En el momento en que lo abrió se quedó sin aliento. Decenas de jadeos llenaron la sala mientras los estudiantes miraban página tras página de horripilantes ilustraciones. Carne podrida. Bocas ensangrentadas. Ojos vacíos y sin alma. Cada imagen era una representación terriblemente realista de los no muertos. ¡Ah! Gritó una niña, dejando caer su libro. ¿Qué son estas cosas? El profesor finalmente levantó la mirada y se ajustó las gafas. Lo que ven son criaturas de la segunda zona prohibida, dijo con calma. Clasificación oficial. Zombies. Antes humanos y ahora infectados. Depredadores sin mente. La habitación quedó en silencio. Continuó con un tono plano y objetivo. A partir de hoy, estudiarán el contenido de la zona prohibida N2. Tienen un mes para memorizarlo todo, y comenzar el entrenamiento de combate. Después, entrarán en la zona ustedes mismos. Sobrevivan o no. Estos zombies serán su mayor amenaza. Vincent entrecerró los ojos. Así que esta fue la siguiente fase y la zona 1 había sido el mundo de One Punch Man, un lugar donde los estudiantes se conectaban con los héroes. Pero la zona 2... un apocalipsis zombie. Pasó más páginas. Había más que solo zombies. Cuervos infectados. Perros mutantes. Bestias retorcidas y grotescas. Su mirada se congeló en una página en particular. Un dibujo de un perro zombie. Pelaje espeso. Ojos rojos. Colmillos al descubierto. Me pareció familiar. Extrañamente familiar. Como si hubiera visto a esta misma criatura antes en otra vida y en otro mundo. Los pensamientos de Vincent comenzaron a acelerarse. ¿Esto es, de Resident Evil? Una aterradora posibilidad comenzó a formarse en su mente. Si la zona 1 viniera de One Punch Man y luego zona 2 y era un mundo basado en Resident Evil. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 11. Capítulo 11. ¿Es esto Resident Evil? Mientras Vincent Fox seguía hojeando el libro de texto, sus ojos de repente se posaron en una imagen perturbadora. Se quedó congelado. Sus pupilas se encogieron. Todo su cuerpo se puso rígido. La ilustración mostraba una criatura grotesca y desollada, con fibras musculares rojas y abultadas que se extendían por todo el cuerpo. Se arrastraba a 4 patas, con extremidades alargadas y garras afiladas como guadañas. De su boca abierta colgaba una lengua grotescamente larga, desbordante de saliva. Parecía una rana monstruosa y de gran tamaño. Pero Vincent sabía exactamente lo que era. Un lamedor. Directamente sacado de Resident Evil. Espera, no me digas, zona prohibida N.2, ¿es este el universo de Resident Evil? Su mente se tambaleaba con incredulidad. Antes de que pudiera juntar todas las piezas, un hombre mayor y bajito que estaba parado al frente de la sala de conferencias golpeó su mano sobre el escritorio. Estallido. Deja de hojear tus libros. Ladró el anciano. Concéntrate. Se aclaró la garganta y continuó. Me llamo Charles Joe. A partir de hoy, seré yo quien los guíe en el programa de las zonas prohibidas. La expresión del profesor Joe era tranquila, pero su voz tenía peso. Comencemos con algunos antecedentes sobre la zona N2. Este mundo una vez fue pacífico, hasta que un virus desconocido estalló. Infectó a una gran parte de la población mundial. Cualquier persona infectada pierde el conocimiento casi instantáneamente y se convierte en un monstruo sin mente y hambriento de carne. Sí, estoy hablando de zombies. Los has visto en las películas. Ahora vas a conocer al verdadero. Atacan todo lo que se mueve. No sienten miedo, no se acobardan y son increíblemente difíciles de matar.
¿Cortarles las extremidades? Inútil. ¿Dispararles en el pecho? No servirá de nada. Solo hay una forma de detenerlos. Destruirles el cerebro. Jadeos y murmullos llenaron la habitación. Pero tranquilos, añadió el profesor Joe. Los zombies de la zona 2 son lentos, poco inteligentes y relativamente fáciles de esquivar. Mientras mantengas la calma, evites el pánico y no te dejes rodear, no son tan peligrosos. De hecho, la zona N2 es la segunda más segura entre todas las zonas prohibidas, justo detrás de la zona N1. Es el campo de entrenamiento ideal para nuevos reclutas como tú. Pero no te equivoques y los zombies no son la verdadera amenaza aquí. El profesor Joe entrecerró los ojos. El verdadero peligro reside en los animales infectados. Ahora, pasen todos a la página 5. La clase obedeció y pasó a la página asignada. Los ojos de Vincent se abrieron una vez más. En la página aparecía la imagen de un cuervo, pero no uno común. Sus plumas estaban enmarañadas por la podredumbre, la mitad de su cuerpo estaba descompuesto y sus ojos eran de un blanco lechoso y muerto. La visión provocó escalofríos en todo el aula. El profesor Joe continuó con calma. Estos cuervos infectados son mucho más peligrosos que los zombies. Muchos animales, tras la infección, conservan sus instintos naturales. Como este cuervo, aún puede volar. ¿Y si alguna vez te encuentras con una bandada entera de ellos? Hizo una pausa. Ojalá puedas salir con vida. Los estudiantes temblaron. Hace años, cuando apareció por primera vez la Zona 2, el gobierno envió una unidad de fuerzas especiales de élite para investigar. Estaban entrenados, armados y completamente equipados. De 32 hombres, solo uno regresó con vida. Silencio. Toda la habitación se quedó fría. Incluso los que estaban seguros de sí mismos ahora tenían expresiones pálidas. El profesor Joe no endulzó nada. Él no estaba allí para ofrecer consuelo, solo la verdad. Ahora y pasa a la página 7. Otra imagen inquietante los saludó. Un perro zombie mutado, con la piel abierta, ojos rojos salvajes y colmillos manchados de sangre. Algunos de los estudiantes más tímidos voltearon la cara. Vincent se quedó mirando la página. Perros zombies y lamedores y cuervos infectados y todo apuntaba hacia una única y aterradora verdad. Esto no es solo una zona de zombies, este es el auténtico mundo de Resident Evil. Sus manos se curvaron lentamente hasta formar puños. Las cosas se pusieron serias. Y Vincent Fox lo sabía, tenía que hacerse aún más fuerte. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 12. Capítulo 12. ¿No es esto demasiado peligroso? Lo que siguió a continuación hizo que toda la clase se olvidara colectivamente de respirar. El profesor Joe explicó con calma los aterradores detalles de los perros zombies, los lickers, los cuervos infectados y otros monstruos mutados que se esconden en la zona prohibida N2. Cuando terminó, la atmósfera en la sala de conferencias había cambiado por completo. ¿Esto era solo la zona 2? ¿Qué tan horrorosas serían las zonas con números más altos? La mayoría de los estudiantes estaban sentados rígidos y pálidos, con el miedo escrito en sus caras. Excepto uno. Vicente Fox. Su expresión permaneció firme. Ni un atisbo de pánico ni miedo se reflejaba en sus ojos. Al contrario, cuanto más oía, más seguro parecía. Porque ahora estaba seguro. La zona prohibida 2 no era solo un mundo de terror cualquiera. Era Resident Evil. No la versión del juego, sino el universo cinematográfico de acción real. Y la descripción del licker en el libro de texto lo confirmaba. En ese momento, una chica sentada al fondo de la sala levantó la mano, incapaz de contener su pregunta por más tiempo. Profesor, ¿la zona prohibida número 2 realmente está llena de tantas criaturas peligrosas? El profesor Joe respondió sin dudarlo un momento. No son exageraciones. Cada imagen y registro que han visto se compiló con la sangre y el sacrificio de soldados reales. ¿Creen que el gobierno se molestaría en falsificar algo así? Pero, ¿no es esta solo la zona 2? Insistió la chica, visiblemente nerviosa. Si ya es tan peligrosa, ¿cómo es que es una zona para principiantes? El profesor Joe sonrió levemente. ¿Qué pasa? ¿Ya te arrepientes de tu decisión? Sus ojos recorrieron todo el aula, deteniéndose en cada rostro. Se llaman zonas prohibidas por algo. Si fueran seguras, no estarían prohibidas. Si alguno de ustedes tiene demasiado miedo, esta es su última oportunidad. Aún pueden optar por abandonar. Se hizo el silencio. Algunos estudiantes se removieron en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas preocupadas. Pero nadie se levantó.
Nadie se movió. Al fin y al cabo, ¿quién reembolsaría esa escandalosa matrícula? Todos aquí habían llegado a esta academia porque no estaban dispuestos a vivir vidas normales. Habían decidido arriesgarlo todo por un ápice de poder. Al ver que nadie se echaba atrás, el profesor Joe asintió. En realidad, los zombies son la amenaza más común en la zona 2. Las variantes más peligrosas que mencioné son relativamente raras. Solo te las encontrarías si tienes muy mala suerte. Mientras te mantengas alerta y evites llamar demasiado la atención, las probabilidades de encontrarte con esas criaturas son bajas. E incluso si lo haces, no significa que la muerte esté garantizada. Depende de cómo respondas en el momento. Golpeó la pizarra una vez y luego agregó en un tono más firme. Eso es todo por la introducción de hoy a la zona 2. Cuando regresen a sus dormitorios, quiero que estudien a fondo sus manuales. Memoricen todo lo que puedan. En un mes, estarán entrando de verdad en la zona. Una vez dentro, lo único que los protegerá será lo que hayan aprendido. Y una última cosa. Los manuales que tienes en la mano son documentos clasificados. No deben salir del campus bajo ninguna circunstancia. Si alguien es descubierto filtrando o extraviando su copia, serás personalmente responsable. Dentro de un mes, serán recogidos. En la próxima clase, comenzaremos a cubrir estrategias de supervivencia. Salida. Con esto, el profesor Joe empacó sus materiales y salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, el aula explotó en ruido. La zona 2 es mucho más peligrosa de lo que esperaba. ¿Te das cuenta ahora? ¿Sabes cuánta gente muere en estas zonas cada año? Si hubiera sabido que era tan intenso, quizás habría reconsiderado inscribirme. Bueno, dijo que no es demasiado tarde para abandonar. Si la zona 2 ya es así, ¿qué clase de monstruos se esconden en la zona 3? Por fin lo entiendo. Nuestros profesores de secundaria tenían razón. Si no pasas la prueba de sincronía de héroes, estás prácticamente perdido. Sin la habilidad de un héroe, estas zonas son trampas mortales. No me importa lo peligroso que sea. No pienso echarme atrás. Si renuncio ahora, ¿qué me queda? ¿Trabajo manual? ¿Un trabajo sin futuro? Exactamente. Prefiero arriesgar mi vida en una zona prohibida que vivir el resto de mi vida trabajando para alguien más. Comentario 2. Voto 1 restante. Capítulo 13. Emocionado. Este es el momento que he estado esperando. Capítulo clave. PD. Este capítulo contiene información vital que afecta a la construcción del mundo de la historia, léalo con atención. La mañana siguiente al amanecer, cientos de estudiantes de primer año se reunieron en el campo deportivo de la escuela. Un hombre musculoso y de aspecto severo se paró frente a ellos con una voz potente que exigió atención de inmediato. Buenos días a todos. Soy el sargento Tyler Young, su instructor táctico. Supongo que ayer aprendieron lo que acecha en la zona prohibida número 2. Para asegurar su supervivencia, se someterán a un mes de intenso entrenamiento físico y de combate. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ahora, todos. 10 vueltas al campo. Vamos. Un coro de gemidos resonó entre la multitud. Algunos estudiantes murmuraron quejas, pero nadie se atrevió a desafiar la orden. En el fondo, todos sabían que este entrenamiento podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin él, sus débiles cuerpos no aguantarían ni un solo día en la zona 2. Vincent Fox, sin embargo, mantuvo la calma. Comparado con su carrera diaria de 10 kilómetros, 10 vueltas al campo no eran nada. Mientras otros jadeaban y se desplomaban uno a uno, Vincent fingió cansancio y se unió a ellos en el césped. No es necesario revelar su fuerza todavía. Al mediodía, terminaron los ejercicios matutinos. Tras un breve descanso, el sargento Young les ordenó realizar rutinas físicas adicionales. Toda la mañana fue un torbellino de dolor, sudor y músculos adoloridos. Conferencia de la tarde. Después del almuerzo, los estudiantes se reunieron en el aula. El profesor Charles Joe estaba al frente de la clase con expresión solemne. Hoy, comenzó, te explicaré sus opciones de misión para la zona prohibida número 2. Tocó la pantalla que tenía detrás. Aparecieron 3 viñetas. Una vez que ingreses a la zona 2, elegirás una de las 3 rutas de misión. Opción 1. Eliminar todas las criaturas mutadas infectadas, incluidos los zombies. Opción 2. Rescatar tantos supervivientes como sea posible. Opción 3. Erradicar el virus y salvar el mundo. El aula se llenó de susurros. Antes de que nadie pudiera hablar, el profesor Joe levantó la mano. Solo puedes elegir una misión.
Aunque la opción 3 ofrece la mayor recompensa, incluyendo la posibilidad de recibir una nueva habilidad al azar, te la desaconsejó encarecidamente. Su mirada se volvió aguda. La zona 2 es un mundo al borde del abismo. La civilización se ha derrumbado. Las bestias mutantes vagan libremente. Las comunicaciones se han interrumpido. Hay pocos supervivientes. Solo tendrás 30 días dentro. Intentar salvar un mundo así es una locura. Fracasar significa quedar atrapado allí para siempre. Hizo una pausa antes de añadir. Nuestro gobierno ha enviado fuerzas especiales de élite para intentar la opción 3. Todas las operaciones fracasaron. Las pérdidas fueron graves. Si ni siquiera ellos pudieron tener éxito, ¿qué posibilidades creen que tienen? La sala quedó en silencio. La voz del profesor Joe se hizo más pesada. La opción 3 es ampliamente reconocida como una misión suicida. Así que, cuando llegue el momento, no dejes que la ambición te nuble el juicio. Elige con sabiduría. Elige la supervivencia. Vincent estaba sentado en su escritorio, aparentemente sereno. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Nunca esperó que la estructura de la misión coincidiera tan perfectamente con la historia de Resident Evil. Todo lo que decía el profesor tenía sentido. Para la gente común, la opción 3 era una muerte segura. Pero él no era un hombre común y corriente. Vincent ya había vivido esta historia. Conocía el mundo de Resident Evil al dedillo. En la historia original de la película, Alicia Bernati lo había logrado. Liberó la vacuna contra el virus T, que se transmite por el aire, curando a todos los infectados y salvando el planeta. Y ahora, Vincent tenía ese conocimiento. Solo él sabía qué hacer. El camino para salvar el mundo era real. La vacuna existía. Sus ojos se iluminaron con un fuego que nadie más podía ver. Mientras otros entraban en pánico ante la idea del fracaso, Vincent ya se estaba preparando para la victoria. Cerró los ojos y susurró para sí mismo, las palabras claras y firmes. Opción 3. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 14. Capítulo 14. Comienza, entrando a la zona prohibida 2. Capítulo importante. Contiene información importante sobre la construcción del mundo, léalo con atención. En la historia original, la vacuna contra el virus T había estado oculta en la persona del Dr. Alexander Isaacs. Era el jefe final del mundo de Resident Evil. El cerebro detrás del brote del virus. El responsable de sumir a la Tierra en el caos y la desesperación. Y Isaacs no solo era inteligente. Era un mutante poderoso. Alicia Bernati, la legendaria heroína de la serie, apenas logró sobrevivir a la batalla culminante. Solo gracias a la pura suerte del protagonista, pudo hacerse con la vacuna y cumplir su misión de salvar el mundo. Para cualquier otra persona, derrotar a Isaacs era nada menos que imposible. No solo poseía una fuerza abrumadora. También comandaba legiones de criaturas mutantes. Y a su lado se encontraba un teniente monstruoso. Albert Wesker. El villano de Resident Evil 4. Wesker era un mutante aterrador que podía matar a humanos comunes con un movimiento de muñeca. Cualquiera que pensara en desafiar a Isaacs tendría que pasar primero por Wesker. Y la mayoría ni siquiera pasaría de la puerta principal. Pero Vincent Fox no era como la mayoría de la gente. Nombre. Vincent Fox especie. Humano durabilidad. 209 fuerza de voluntad. 19 fuerza. 211 agilidad. 201 linaje. Físico Saitama, despertado. Estas fueron las estadísticas que Vincent había construido a lo largo de más de 2 meses de entrenamiento incansable. A excepción de la fuerza de voluntad, cada estadística era más de 20 veces la de un ser humano normal. Vincent estaba confiado. Si se lo propusiera todo, podría aplastar a Isaac sin despeinarse. Y con un mes entero restante antes de que comenzara la misión, planeó entrenar aún más duro y aumentar esos números. Él ya había tomado una decisión. Seguiría el camino que tomó Alicia. Elegiría la misión 3, la imposible, y salvaría todo el mundo de la zona 2. No necesitaba correr ese riesgo. Con su físico Saitama, podría volverse invencible con solo esperar unos años. Pero lo que dijo el profesor Charles Joe durante la sesión informativa llamó su atención. Se otorgará un nuevo talento aleatorio por completar la misión 3. Eso lo cambió todo. ¿Qué pasaría si la recompensa fuera el vuelo? Eso arreglaría el único defecto en la construcción por lo demás perfecta de Saitama. Incluso si no fuera vuelo, cualquier habilidad adicional sería una gran victoria. Valió la pena la apuesta. Vincent estaba totalmente comprometido. Al frente, el profesor Charles Joe continuó su discurso.
Pasemos de la misión 3, dijo. Ahora nos centraremos en las misiones 1 y 2. Personalmente recomiendo la misión 1. Es la más segura. Solo tienes que eliminar a las criaturas infectadas, principalmente zombies. Están por todas partes. No tienes que buscarlos. Simplemente mantén la calma y la distancia, y todo irá bien. La misión 2 es una operación de rescate. Pero en un escenario apocalíptico, los supervivientes son escasos. Incluso encontrarlos es difícil, y más aún protegerlos. A menos que tengas muchísima suerte o seas muy poderoso, no avanzarás mucho. Vincent apenas escuchó el resto. Su mente estaba en otra parte. Él ya conocía el verdadero trasfondo de la zona 2 mejor que nadie en la sala. La zona 1 había sido One Punch Man. La zona 2 era Resident Evil. ¿Y qué pasa con las zonas después de eso? ¿Serían también mundos de sus historias favoritas? Era muy posible. No había información oficial sobre las zonas prohibidas. Todos los estudiantes entraban a ciegas, aprendiendo a través de la experiencia y el riesgo. Pero Vincent tenía una trampa. Sus recuerdos. Si su teoría era correcta, cada zona prohibida le ofrecería una enorme ventaja. Sería el único que ya sabía cómo sobrevivir, cómo ganar y cómo romper el sistema. Su corazón latía con fuerza con anticipación. Pasó un mes en un instante. Los estudiantes de primer año recibieron un intenso entrenamiento de combate e instrucción en el aula. Aprendieron la biología de los zombies, los puntos débiles de los mutantes, los fundamentos de las armas de fuego y las tácticas de escape. Sus cuerpos se endurecieron. Sus mentes se agudizaron. Muchos se sentían como personas diferentes a cuando se inscribieron por primera vez. ¿Y qué pasa con Vincent? Sus estadísticas se dispararon. Fuerza. Más de 300. Durabilidad y agilidad. Ambas cercanas a 300. Su físico Saitama estaba en su punto álgido. Entrenaba a diario y su poder seguía creciendo. En privado, puso a prueba sus capacidades. Un solo golpe podría atravesar una placa de acero de 1 centímetro de espesor. Sus músculos eran tan densos que las balas de pistola no podían penetrarlo. Las armas blancas y cortas eran prácticamente inútiles contra él. Solo las armas militares de alto calibre representaban una amenaza. Su agilidad era igualmente aterradora. Podía correr 100 metros en 3,62 segundos más rápido que un guepardo. Se estaba convirtiendo en un monstruo con piel humana. El mes de preparación había terminado. Ya era hora. Es hora de ingresar a la zona prohibida 2 y comenzar la verdadera lucha por la supervivencia. Vincent Fox hizo crujir sus nudillos y sonrió. Que comience el juego. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 15. Capítulo 15. ¿La Academia Marcial Santa también aparece? El reloj dio las 9 de la mañana. Din din din. La campana sonó cuando el profesor Charles Hoe entró al aula. Presidente de la clase, recoja los libros de texto de todos. No perdió tiempo. En cuanto entró, dio la orden. Tras un mes entero de conferencias, el contenido de esos libros se había cubierto por completo. Según el acuerdo de confidencialidad, devolverlos era lo más natural. La presidenta de la clase, una chica alta y afable, se levantó y empezó a recoger los libros de cada alumno. Nadie objetó. Todos, obedientemente, colocaron sus libros de texto en sus escritorios. Pronto, una ordenada pila de 51 libros estaba reunida en sus brazos. Profesor, se han recogido los 51. No falta ninguno, informó. El profesor Hoe asintió con satisfacción. Una vez que ella regresó a su asiento, se dirigió de nuevo a la clase. Les he enseñado todo lo que necesitan saber sobre la segunda zona prohibida. Mañana entrarán en ella. Así que hoy es su día libre. Descansen, recarguen fuerzas y prepárense para el desafío que les espera. Al oír las palabras día libre, toda la clase se iluminó de emoción. El último mes había sido un infierno. El entrenamiento agotador, de la mañana a la noche, había llevado a todos al límite. Si no hubieran entendido que era para sobrevivir, algunos ya habrían intentado escapar. Ahora, al oír que finalmente habían tenido un descanso, los ánimos se elevaron. El profesor Hoe, al ver su entusiasmo, esbozó una pequeña sonrisa pero añadió una severa advertencia. No se emocionen demasiado. Un día libre no significa que puedan salir del campus. Nada de escabullirse, nada de fiesta toda la noche. Quiero que todos estén completamente descansados para mañana. Si están cansados ante el peligro, solo tendrán la culpa ustedes mismos. El ánimo decayó al instante.
La fría realidad se apoderó de su entusiasmo. Muchos estudiantes habían planeado divertirse fuera del campus. Pero justo cuando la decepción comenzaba a apoderarse de ellos, el profesor Joe sonrió y agregó: una vez que todos regresen sanos y salvos de la zona prohibida N2, los llevaré yo mismo. Comida, bebidas, karaoke, todo incluido. La sala quedó en silencio. Los ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Era este realmente el mismo profesor estricto que los había estado acosando durante un mes seguido? Una vez que esto se entendió, el aula estalló en vítores. Todos sabían que una alta tasa de supervivencia le reportaría al profesor Joe bonificaciones del Ministerio de Educación. Pero nada de eso les importaba a los estudiantes. Simplemente estaban contentos de tener algo que esperar. La mañana siguiente al amanecer, filas de autobuses alquilados salieron de la Academia Warsaint, en dirección a la segunda zona prohibida. Cada autobús transportaba una clase entera de estudiantes de primer año, entrenados durante un mes como preparación. Vincent Fox se sentó en silencio entre ellos. El ambiente era una mezcla de tensión y anticipación. Algunos estudiantes estaban inquietos. Otros estaban emocionados. Otros no podían ocultar su ansiedad. Vincent, sin embargo, permaneció tranquilo. Concentrado. El sargento Tyler Young, su instructor táctico, caminaba de un lado a otro del pasillo, dando instrucciones de último momento. Recuerda lo que te dije. Si te encuentras en peligro, corre. Sobre todo, no te dejes morder ni arañar por ninguna criatura infectada. Una vez infectado con el virus T, no hay salvación. Si no se sienten seguros, formen equipos. Pero mantengan grupos pequeños. Los grupos grandes solo atraerán infectados más fuertes. Y una vez dentro, dirígete a la comisaría. Hay armas. Pero no dispares a menos que sea necesario. Los disparos atraen multitudes. Su tono era serio. No como el de un maestro. Más como el de un soldado que había estado en el campo de batalla. Pasaron las horas. Alrededor del mediodía, los autobuses llegaron a su destino. La segunda zona prohibida no era más que una grieta dimensional arremolinada, oculta en una densa niebla. La visibilidad era escasa. Una fuerte presencia militar rodeaba la zona. Había soldados en los puestos de control. Guardias armados estaban apostados en cada esquina. No estaban aquí para pelear por la zona. Estaban aquí para contenerla. Si tan solo un líquido escapara y llevara el virus T a una ciudad poblada, las consecuencias serían catastróficas. Esto no era una especulación. Ya había sucedido antes. Una bestia había escapado de otra zona y sembró el caos en una metrópolis. Desde entonces, toda zona prohibida cercana a la civilización quedó bajo estricto control militar. Los autobuses entraron en un estacionamiento seguro más allá del puesto de control. Quédate cerca. No te alejes, ladró Tyler. Frente a filas de soldados con fusiles de verdad, nadie se atrevió a desobedecer. Los estudiantes se alinearon detrás de su instructor y lo siguieron en silencio hacia la entrada de la grieta. Mientras marchaban, Vincent notó que otros grupos de estudiantes eran conducidos desde las cercanías. Alguien detrás de él susurró: «Miren allá. ¿No es esa la Academia del Dios de la Guerra?» Él giró la cabeza. Un grupo de estudiantes, vestidos con uniformes impecables, caminaba con seguridad hacia la grieta. Parecían orgullosos, casi arrogantes, como si no existiera nadie más a su alrededor. Academia del Dios de la Guerra. La universidad número 1 del país. Los estudiantes que se graduaban allí tenían básicamente garantizado convertirse en miembros de la élite. ¿Por qué se comportan con tanta altivez?, murmuró un estudiante. Otro respondió: «No los menosprecies. Todos en la Academia del Dios de la Guerra tienen una afinidad heroica. Nacen diferentes. Son más fuertes que los estudiantes normales como nosotros». El primer estudiante no tuvo respuesta. Tyler escuchó y se dio la vuelta. «No se subestimen», dijo. 3 de los 10 mejores expertos del país empezaron sin una afinidad heroica. Lo que se necesita es trabajo duro, no talento. El grupo se animó en silencio. Vincent, sin embargo, permaneció impasible. No estaba allí para compararse con nadie. Tenía un objetivo. Una misión. Completa la pieza final de su constitución de Saitama. Después de caminar unos minutos más, Tyler se detuvo. «Ya llegamos. Quítense todo lo que lleven y entréguenlo. No se les permite entrar nada aparte de su ropa». Todos obedecieron, vaciando a regañadientes sus bolsillos. Delante de ellos había una única puerta de cristal reforzado. Más allá, un vacío negro girando.
Como una puerta a otro mundo. Vincent dio un paso adelante. Él estaba listo. Comentario 1. Comentario. Voto 1. Restante. Capítulo 16. Capítulo 16. Rivalidad abierta en un mundo desolado. ¿Qué hay detrás de esa puerta de cristal? Parece un agujero negro. ¿Podría ser realmente esa la entrada? Los estudiantes susurraban nerviosamente entre ellos. Eso es exactamente. La entrada a la zona prohibida. El sargento Tiller Young confirmó sus suposiciones con un gesto de la cabeza. Entren directamente. Cuando aparezcan las opciones de misión, elijan una. Y recuerden, manténganse con vida. Los esperaré de regreso. Con sus palabras flotando en el aire, los estudiantes formaron una fila y entraron en el vacío arremolinado uno tras otro. Al entrar, cada uno desapareció sin dejar rastro. Pronto fue el turno de Vincent Fox. Dio un paso adelante, respiró profundamente y cruzó el umbral. En un abrir y cerrar de ojos, estaba parado en un espacio completamente blanco. Una voz tranquila y artificial resonó a su alrededor. Por favor, seleccione su misión. Ante él aparecieron 3 paneles brillantes. Misión 1. Elimina criaturas infectadas con el virus T. Dificultad. Fácil. Tiempo límite. 30 días. Consejo. Cuantos más infectados elimines, mayor será tu puntuación. A mayor puntuación, mayores recompensas. Misión 2. Rescatar sobrevivientes. Dificultad. Difícil. Límite de tiempo. 30 días. Consejo. Cuantos más sobrevivientes salves, mayor será tu calificación de misión. Misión 3. Erradicar el virus T y salvar el mundo. Dificultad. Máxima. Tiempo límite. 30 días. Consejo. Cuanto más rápido la completes, mayor será tu puntuación. Completar la misión otorga una recompensa única. Un talento innato aleatorio. Advertencia. Si no la completas en 30 días, quedarás atrapado permanentemente en la zona. Vincent miró los paneles con una sonrisa. Las 2 primeras misiones no suponían ningún riesgo si fallabas. Podías abandonar a mitad de camino y aún así regresar con vida. No es de extrañar que esta se conociera como la segunda zona prohibida, un lugar perfecto para principiantes. Pero la misión 3 era diferente. Si fallabas, quedarías atrapado aquí para siempre. Sin retorno, sin segunda oportunidad. Aún así, la elección era obvia. Vincent rió suavemente. Elijo la misión 3. Selección confirmada. Un destello de luz lo consumió. Cuando se desvaneció, se encontró de pie en una calle agrietada y polvorienta. Rascacielos destrozados se alzaban a su alrededor, sus esqueletos retorcidos se alzaban en un silencio inquietante. La calle estaba sembrada de coches destrozados y cristales rotos. Toda la superficie estaba manchada de mugre y deterioro. La ciudad entera parecía haber estado muerta durante décadas. Vacío. Abandonado. Acosado por la catástrofe. Esta era la verdadera cara de la segunda zona prohibida. De vuelta en la entrada del mundo real, los profesores finalmente se relajaron ahora que todos los estudiantes habían cruzado. El sargento Tiller Young estaba buscando un lugar para descansar cuando sonó una voz familiar. Tiller. ¿Cuánto tiempo sin verte? Un hombre con gafas de montura dorada y aire refinado se acercó y le dio una palmada en el hombro a Tiller. No esperaba que la Academia del Santo de la Guerra te enviara como su instructor principal. Tiller Young entrecerró los ojos e instintivamente dio un paso atrás. Benjamin Tanner dijo con voz serena. ¿Desde cuándo somos amigos? Benjamin se rió, restándole importancia a la tensión. Antiguos compañeros, ¿verdad? No hay necesidad de ser tan frío. ¿Antiguos compañeros? Preguntó Tiller con tono más severo. Eres profesor titular en la Academia del Dios de la Guerra. Yo solo soy un instructor anónimo en una escuela de mala muerte. No finjas que estamos en igualdad de condiciones. Benjamin suspiró. Así que aún recuerdas lo que pasó entonces. Fue un malentendido, Tiller. Tiller soltó una risa fría. Malentendido o no, no me interesa recordar. Di lo que viniste a decir. Benjamin sonrió amablemente, imperturbable. Nada importante. Solo quería saber cómo estás. Quería informarle a Ava que sigues con el control. Ante la mención de Ava, el rostro de Tiller parpadeó. Ese nombre. Esa mujer. Alguien a quien alguna vez había amado verdaderamente. Apretó los puños, sabiendo perfectamente que Benjamin la había mencionado a propósito. Quería provocarlo. Y estaba funcionando. Benjamin levantó un dedo con indiferencia. Ah, una última cosa. ¿Recuerdas la tradición, verdad?
Cada año, comparamos qué estudiantes obtienen la mejor calificación de misión en la zona prohibida 2. Confío en que sigamos haciéndolo. Lo dijo lo suficientemente alto para que los otros instructores que estaban cerca pudieran oírlo. Las cabezas empezaron a girarse. La atmósfera cambió. El desafío había sido lanzado y ahora todo el mundo estaba mirando. Nota. Para mayor claridad y facilidad de lectura, todos los nombres chinos originales se han adaptado a sus equivalentes de nombre completo en inglés a lo largo de esta traducción. ¿Te gustó la historia? Deja un comentario abajo y dale poder con una piedra de poder para mostrar tu apoyo. Comentario 2. Comentario voto 1 restante. Capítulo 17. Capítulo 17. Aniquilando zombies de un solo golpe, nuestro confiado presidente de clase. La segunda zona prohibida se extendía ante él, una ciudad desolada llena de rascacielos derruidos y calles sin vida. Vincent Fox permaneció inmóvil, contemplando en silencio el sombrío paisaje. En la historia de Resident Evil, el brote del virus T en las partes 1 y 2 se limitó a Raccoon City. No fue hasta la tercera entrega que la corporación Umbrella desató el virus a nivel mundial. A juzgar por el estado de esta ciudad, esto claramente ocurrió después de Resident Evil 3. Al darse cuenta de eso, Vincent entró en acción. Se coló en una tienda cercana y empezó a buscar. Los estantes estaban cubiertos de polvo, pero tras unos minutos rebuscando, encontró lo que necesitaba. Un viejo mapa de la ciudad. Abriéndolo, rápidamente localizó Raccoon City. En la cronología oficial, la ciudad fue arrasada por un ataque nuclear. Pero Vincent sabía que no era así. El verdadero cuartel general de Umbrella no estaba en la superficie. Estaba enterrado en las profundidades de la colmena, en niveles que ni siquiera la explosión pudo alcanzar. Allí esperaba el Dr. Alexander Isaacs, y donde se escondía la vacuna antivirus T, que se transmitía por el aire. Conocer la trama le dio a Vincent una tremenda ventaja. Alice había vagado por las ruinas durante años antes de toparse con la colmena. Vincent no necesitaba perder el tiempo. Podía dirigirse directamente al corazón de la pesadilla. Su plan era simple. Encuentra Raccoon City. Infíltrate en la colmena. Derrota a los líderes de Umbrella. Libera la vacuna. Completa la misión 3 lo más rápido y eficientemente posible. Fue una estrategia audaz, pero precisamente la audacia le valió altas calificaciones. Pero primero necesitaba transporte. Raccoon City estaba a más de 100 kilómetros. A pie, le llevaría varios días. Si conseguía un coche que funcionara, podría acortar el viaje a solo unas horas. Vincent corría por las calles, revisando varios vehículos abandonados. La mayoría estaban demasiado oxidados, con las baterías descargadas hacía tiempo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, oyó algo detrás de él. Un gemido bajo. Se giró y vio a un pequeño grupo de zombies que se acercaban a él. Su piel colgaba en pliegues putrefactos y un lodo negro rezumaba de heridas abiertas. Sus ojos estaban nublados, pero fijos en su presa. El agarre de Vincent se hizo más fuerte. Ningún miedo se agitaba en su pecho. Su físico Saitama no solo lo había hecho físicamente superior, sino que también le había dado una mente inquebrantable. Agarró un bate de béisbol que estaba cerca de la acera y lo levantó. Aún no había necesidad de golpear. No quería destrozar sus guantes el primer día. Justo cuando se preparaba para golpear, un sonido agudo cortó el aire. Una flecha cayó desde un tejado y atravesó el cráneo del zombie líder. El monstruo cayó al instante. Vincent miró hacia arriba. Arrodillada al borde del tejado estaba Autumn Summer, la presidenta de su clase. Su elegante arco compuesto ya estaba tensado de nuevo. Tablido. Otra flecha silbó. Tum. Tum. 3 zombies más cayeron uno tras otro. Cada disparo fue un golpe certero en la cabeza. Sin vacilaciones. Sin vacilaciones. El otoño saltó desde el tejado y aterrizó suavemente a su lado. Vincent Fox, ¿de verdad te quedaste ahí parado? Fue peligroso. Dijo, bajando el arco. Su voz era severa, pero la preocupación en sus ojos era inconfundible. No estás listo. De ahora en adelante, quédate cerca de mí. Cuídame. Vincent parpadeó sorprendido. La tranquila y elegante presidenta de su clase acababa de revelarse como una tiradora de primera. Su precisión y potencia no eran fruto de la suerte. Era evidente que había entrenado durante años. Él asintió. Entendido. Con Autumn liderando el camino y Vincent pisándole los talones, ambos avanzaron hacia el borde de la ciudad. Y así comenzó su cacería. ¿Te gusta su dinámica?
Deja un comentario y dale poder con una piedra de poder para demostrar tu apoyo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 18. Capítulo 18. La desesperación traída por el Licker. Vincent Fox quedó realmente desconcertado por la intervención de Autumn Summer. Sabía que tenía buenas intenciones, pero aceptar su ayuda solo obstaculizaría el camino que había elegido. Tenía un plan. Una misión. Una que no dejaba lugar a seguir el ejemplo de nadie más. Intentando cambiar de tema, preguntó. Autumn, ¿dónde conseguiste ese arco compuesto? Es increíblemente potente. Autumn frunció el ceño. Hay un club de tiro aquí abajo. Lo encontré allí. Ah, ¿sí? ¿Tienen cuchillos? Unos pocos, respondió ella. Necesito una, dijo Vincent sin dudarlo. ¿Puedes llevarme? Quiero una espada. Luchar contra zombis con las manos desnudas estaba bien, pero corría el riesgo de dañar sus guantes. Una espada de verdad se adaptaría mejor a su nivel de fuerza actual. Autumn lo miró fijamente. ¿De verdad quieres pelear cuerpo a cuerpo? Con cuchillos, te acercas a un mordisco. Si te rodean, se acabó. El combate a distancia es más seguro. Lo sé, dijo Vincent con calma, mostrando ambas manos. Pero no sé usar un arco, y disparar un arma solo atraería a más mutantes. El ruido atrae la atención. Autumn pensó un momento y asintió. Tienes razón. Sígueme. Ella lo condujo al club de tiro. El lugar era un desastre. La sangre se había secado en el suelo y había cristales rotos esparcidos por la entrada. Había señales de lucha por todas partes. Aquí tienes. Autumn señaló una pared con cuchillos y hojas largas. Un tesoro de coleccionista, ahora disponible para cualquiera. Vincent dio un paso adelante y eligió un robusto machete. Probó su peso y luego tomó una daga corta como refuerzo. Se los echó al hombro y se giró hacia Autumn con un gesto de la cabeza. Gracias, Autumn. Te veo luego. Los ojos de Autumn se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Vas sola? Vincent asintió de nuevo. Autumn frunció el ceño. No seas imprudente. Si te quedas conmigo quizá no consigas la mejor calificación, pero estarás más segura. Somos compañeros de clase. No dejaré que te lastimen. Su voz estaba llena de genuina preocupación. Vincent sintió una punzada de calidez, pero tuvo que rechazarla. Su misión era salvar el mundo. Eso no era algo que pudiera explicarle ahora mismo. Estaba a punto de hablar cuando un extraño sonido proveniente del exterior rompió el silencio. Rasguño. Estaba húmedo y tenue, pero inconfundible. Algo se deslizó por la ventana rota. Una figura roja y musculosa emergió de las sombras. Sin piel. Solo fibras musculares expuestas. Unas enormes garras se arrastraban por el suelo, y una larga lengua se movía perezosamente desde su boca. Un lamedor. El otoño se volvió pálido. Había estudiado a estas criaturas durante un mes. El profesor Charles Hoyle les había advertido específicamente sobre esta. El Licker era una de las criaturas más letales de la zona 2. Podía aniquilar a un equipo de élite en segundos. La criatura avanzó arrastrándose, con el cuerpo pegado a la pared, como si acechara a una presa. Autumn se quedó paralizada. Su arco era inútil a esa distancia. Cuidado, la voz profunda de Vincent atravesó su miedo. Tranquila, Serena. Cuando te diga que salgas, corre. Dirígete directo a la salida. No mires atrás. Autumn lo miró fijamente, con los ojos abiertos y brillantes. Vincent, tú, concéntrate, dijo bruscamente. Recuerda lo que te dije. Sus ojos no se apartaron del Licker. Podía sentir su instinto asesino. Estaba esperando una oportunidad. Pero él también lo era. No fue casualidad. Para Vincent, era la oportunidad perfecta. Una prueba para su físico Saitama. Si lograba derrotar a un Licker rápidamente, estaría listo para la misión 3. Dejar a Autumn lejos no fue por miedo ni sacrificio. Fue una estrategia. Necesitaba que se fuera para poder liberar su verdadera fuerza sin preguntas ni complicaciones. Pero Autumn lo entendió mal. Ella pensó que él se estaba sacrificando para dejarla escapar. Su corazón tembló cuando Vincent levantó el machete, con el cuerpo tenso y listo. Ella le echó una última mirada. Entonces el Licker se abalanzó. ¿Te gusta la audaz estrategia de Vincent? Deja un comentario y apóyalo con una piedra de poder. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 19. Capítulo 19. Llega la heroína, aparece Alice. Vicente y Autumn Summers miró fijamente a Vincent, con los ojos abiertos y muy incrédulos.
Nunca en sus sueños más locos imaginó que a los 10 minutos de conocerse, ese hombre arriesgaría voluntariamente su vida para asegurar una pequeña posibilidad de que ella sobreviviera. ¿Podría ser, que siempre le he gustado, admirándome secretamente desde lejos en la escuela? Autumn no pudo evitar dejar volar su imaginación. Frente a un peligro tan inminente, aún tenía tiempo para pensamientos fantasiosos. Las mujeres realmente eran criaturas misteriosas. En ese preciso momento, el Licker que estaba frente a ellos perdió la paciencia por completo y se lanzó hacia adelante para atacar. Zumbido. Su velocidad era aterradoramente rápida, apenas una mancha roja en los ojos de Autumn. Antes de que pudiera reaccionar, el Licker ya estaba justo frente a ella. Agradecidamente. A su lado había un hombre que había mantenido su fuerza profundamente oculta. De hecho, el Licker era increíblemente rápido, pero a los ojos de Vincent, no era nada especial. Actualmente, su estadística de agilidad estaba cerca de 300, lo que hacía que su velocidad y sus reflejos fueran terriblemente formidables. Incluso podía esquivar balas, por lo que el ataque del Licker le parecía casi lento. Si Vincent quería, tenía innumerables formas de contraatacar rápidamente y acabar con la vida del Licker en ese mismo momento. Pero Vincent decidió no hacerlo inmediatamente. En lugar de eso, rápidamente atrajo a Autumn, que todavía estaba congelada por el shock, hacia sus brazos, corrió hacia la puerta y la empujó hacia afuera. Correr. Con un fuerte grito, Vincent cerró la puerta de golpe tras ella, encerrándose él y el Licker dentro de la tienda. Solo en ese momento Autumn finalmente recuperó el sentido. Al escuchar los sonidos de una feroz lucha dentro de la tienda, se mordió el labio y se giró con decisión para huir. Ella sabía que Vincent había creado esta preciosa oportunidad de escape arriesgando su propia vida. Si lo desperdiciara, sería un insulto a su sacrificio. El otoño huyó sin mirar atrás, con lágrimas brillando en sus hermosos ojos. Ella nunca lo esperó. Que realmente habría un hombre dispuesto a dar su vida por ella sin dudarlo un momento. Ninguna mujer podría permanecer indiferente ante un sacrificio tan sentido. La valiente figura de Vincent quedó ahora profundamente impresa en su corazón. Dentro del club de tiro. Al ver a Autumn salir corriendo, Vincent inmediatamente respiró aliviado. Al fin logré deshacerme a esa chica tonta. Dándose la vuelta con calma, se enfrentó al Licker una vez más. Había evitado deliberadamente contraatacar antes, simplemente creando ruido para engañar a Autumn. Si hubiera querido, esta criatura habría muerto hace mucho tiempo. Solo estaba bromeando. Ahora te toca morir, dijo Vincent con naturalidad mientras desenvainaba su espada. Rugido. El Licker cargó de nuevo, abalanzándose agresivamente hacia él. Esta vez, Vincent no esquivó. En cambio, avanzó para recibir el ataque, blandiendo su larga espada con decisión. Barra oblicua. Una cuchilla afilada atravesó el aire. Vincent se mantuvo firme y tranquilo. Detrás de él, el Licker se estrelló fuertemente contra el suelo, partido limpiamente por la mitad, completamente muerto. Muerte instantánea. Considerando la fuerza actual de Vincent, cualquier cosa menos habría sido anormal. Después de despachar al Licker, Vincent no se demoró y abandonó rápidamente la tienda. Para evitar encontrarse nuevamente con Autumn, fue deliberadamente en la dirección opuesta. Si Autumn supiera hasta dónde había llegado Vincent para evitarla, ¿quién sabe cómo se sentiría? Media hora después. Vincent había dejado atrás la ciudad y se había adentrado en el desolado campo. En el camino, se encontró con varios zombies sin mente, todos ellos fácilmente eliminables. A estas alturas, Vincent comprendió plenamente su fuerza actual. En la zona 2, mientras no fuera imprudente, nada representaba una amenaza para él. Revisando su mapa una vez más, Vincent se dirigió en dirección a Raccoon City. Como no había ningún vehículo en funcionamiento, no tuvo más remedio que continuar a pie. Después de aproximadamente una hora. De repente aparecieron a lo lejos dos autobuses que se dirigían hacia él. Vincent hizo una pausa y se refugió rápidamente detrás de unas rocas cercanas para permanecer invisible. A medida que los autobuses se acercaban, Vincent observó que habían sufrido importantes modificaciones. Gruesas placas de metal cubrían los vehículos, y las ventanas se habían reemplazado por una malla metálica firmemente atornillada. Sus frontales estaban equipados con clavos de hierro manchados de sangre seca. Incluso los neumáticos tenían cubiertas protectoras. Estos autobuses parecían monstruosos. Si se condujeran en el mundo normal, seguramente serían incautados. Pero en un apocalipsis, a nadie le importaron las regulaciones.
Estos autobuses reforzados eran ideales para escapar de las hordas de zombies, permitiendo a los sobrevivientes atravesar con fuerza cualquier obstáculo en su camino. Los agudos ojos de Vincent podían discernir claramente que los ocupantes de los autobuses eran sobrevivientes. Después de pensarlo un momento, se dirigió directamente a la calle, haciendo señas a los autobuses para que se detuvieran. Tenía la intención de viajar hasta Raccoon City con estos supervivientes. Chillido. Los frenos chirriaron cuando ambos autobuses se detuvieron. La puerta se abrió. Un hombre caucásico y musculoso salió primero. Tenía un porte claramente militar y sostenía un fusil de asalto M416. Los ojos de Vincent se entrecerraron levemente y encontró al hombre extrañamente familiar. Entonces, del autobús emergió otra figura, una mujer rubia con ojos azul claro. Poseía una belleza sorprendente, con rasgos marcados y decididos, que irradiaban una presencia intensa y dominante. En el momento en que Vincent vio a esta mujer, la reconoció inmediatamente. Ella no era otra que la heroína de la serie Resident Evil. Alicia. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 20. Capítulo 20. Usando al personaje principal como carne de cañón. Al ver a Alicia aparecer ante él, Vincent sintió un destello de sorpresa. No esperaba encontrarse con Alice precisamente allí. Qué coincidencia más conveniente y... Como Alice estaba con este grupo, ahora estaba claro quién era el hombre blanco musculoso de aspecto familiar. El mercenario Carlos Olivera de Resident Evil 2. Como Carlos estaba vivo y viajaba con Alice, Vincent pudo confirmar que la línea de tiempo en la zona 2 estaba ambientada en Resident Evil 3. Oye, amigo, ¿quién eres? ¿Por qué nos detuviste? Carlos se quedó mirando a Vincent, preguntándole con indiferencia. Quizás porque Vincent estaba solo, Carlos relajó su vigilancia, sin siquiera molestarse en quitar el seguro de su rifle de asalto M416. Sorprendentemente, aunque Carlos hablaba inglés, Vincent lo entendía perfectamente, incluso podía responder con naturalidad. Vincent nunca había aprendido inglés, así que claramente era una ventaja de la propia zona 2. Desde el momento en que entró a este mundo, parecía que todas las barreras del idioma habían desaparecido instantáneamente. Un fenómeno verdaderamente increíble. No quiero hacerte daño. Necesito tu ayuda, respondió Vincent. Al oír esto, Carlos se encogió de hombros con indiferencia y preguntó: ¿por qué no nos cuentas primero qué te preocupa? Si es un problema pequeño, con gusto te ayudaremos. En otras palabras, si es un gran problema, olvídalo. Quiero ir a Raccoon City, dijo Vincent sin rodeos. ¿Me llevas? En el instante en que se mencionó Raccoon City, las expresiones de Carlos y Alice se oscurecieron. No tenían precisamente buenos recuerdos de Raccoon City. Hace un año, apenas lograron escapar con vida de esa ciudad de pesadilla. Carlos, inicialmente un mercenario al servicio de la corporación Umbrella, fue enviado a Raccoon City para rescatar a los supervivientes. Sin embargo, se enfrentó a un brote viral sin precedentes, perdió a la mayoría de sus camaradas y apenas logró escapar con vida. En cuanto a Alice, tenía aún menos motivos para regresar. Su amante había muerto allí, y ella tuvo que observar impotente cómo la ciudad era convertida en cenizas por un ataque nuclear. Raccoon City no era más que dolor, un lugar que ninguno de los dos deseaba volver a visitar. ¿Qué quieres en Raccoon City? Esta vez, fue Alice quien lo interrogó. Su mirada se fijó firmemente en Vincent, intentando claramente adivinar sus verdaderas intenciones. Vincent sonrió interiormente pero externamente adoptó un comportamiento resuelto y heroico. Quiero infiltrarme en la verdadera sede de Umbrella debajo de Raccoon City, recuperar el antídoto del virus T y salvar este maldito mundo. Alice negó con la cabeza, decepcionada. No necesitas ir allí. No queda nada. Se refería claramente al ataque nuclear. De hecho, la superficie de Raccoon City había quedado reducida a escombros. No, insistió Vincent con firmeza. Según la información que he obtenido, el verdadero cuartel general de Umbrella aún se encuentra en las profundidades de las ruinas, en los niveles más bajos de la colmena. Ahí es donde permanecen ocultos el liderazgo de Umbrella y el antídoto contra el virus T. Su voz estaba llena de seguridad. Naturalmente, Vincent había revelado esta información deliberadamente. Desde el momento en que reconoció a Alice, Vincent urdió un plan para explotar el aura de su protagonista. Pretendía atraer a Alice de vuelta a la colmena bajo Raccoon City, usándola para que lo ayudara a completar su propia misión.
Después de todo, en el mundo de Resident Evil, Alice era innegablemente la protagonista elegida, la bendecida por el destino mismo. Con su abrumadora armadura argumental, era una aliada invaluable en la peligrosa colmena. Si Alice pudiera liderar el camino, enfrentándose primero a las trampas y el peligro, la probabilidad de éxito de Vincent se dispararía al menos en un 30%. En verdad, ella era la carne de cañón perfecta.